como breve, precisa. Vamos a compartir la palabra en Juan capítulo 5, versículos desde el 1 hasta el 18, pero solamente vamos a leer del 1 hasta el 9. Y ahí vamos a ver esta parte de la palabra que quisiera compartir rápidamente. Y dice así la palabra del Señor: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y el Señor le respondió: el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. ¿Qué vemos aquí? Algo que es muy fácil para nosotros en algún momento, pero que en otro momento tal vez no lo podemos ver. Pero hablamos aquí de un estado mental de aquel paralítico que estaba allí por tanto tiempo, 38 años, estaba en esa condición. Y hablamos de su estado mental, que es mucho más peligroso que el dolor, la costumbre al dolor. Aquel hombre, pudiéramos decir, por la cantidad de tiempo en el que tenía en ese estado. Muchas veces nosotros, cuando hace mucho tiempo que estamos lidiando con alguna situación y en alguna batalla, nosotros nos encontramos y muchas veces nos acostumbramos a la situación por la cual estamos lidiando mucho tiempo. Cuando llevamos demasiado tiempo padeciendo por ciertas cosas, injusticia, una enfermedad, un trauma o cualquier cosa que ponga en riesgo nuestra integridad de vida, esto puede convertirse en una identidad para nosotros, porque muchas veces lo que hacemos es caminar y aprender a caminar con el problema. Empezamos a organizar nuestra vida alrededor de nuestras limitaciones, cuando tenemos limitaciones, y decir: bueno, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo comer tal o cual cosa. Entonces ahí nosotros comenzamos a reinventarnos y a organizar nuestras vidas en base a ciertas limitaciones que pueden ser. Entonces, por un momento, suena contradictorio muchas veces que cuando llega la salida a las situaciones que nosotros tenemos, nosotros podemos responder como lo hizo aquel hombre, saltar con una excusa para nosotros tratar también de no tener más responsabilidad de la que tenemos. Y esto es una cruda lección que se esconde en este Evangelio de Juan, en el capítulo 5, que es este paralítico que está en Betesda, en el estanque. La Biblia describe este lugar que como una sala de espera llena de desesperación, en un lugar donde solo hay enfermos, en un lugar donde hay gente impedida de todo. Había una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos, paralíticos. Imagínese usted, imaginémonos todos, cómo puede ser un bendito lugar que lo que esté es lleno de gente enferma. No hay alegría allí, no hay movimientos de ningún tipo, excepto aquellos que vengan a visitarnos o a traernos algo de comer. No es un lugar agradable para ninguno de nosotros visitar un lugar donde solo está expuesto allí el dolor. Pero todos los que estaban allí tenían una creencia popular en aquel entonces, que cuando de vez en cuando un ángel descendía y agitaba
perdón, el agua del estanque. El primero que entrara al estanque quedaría sano. Era un sistema que estaba ¿qué? Basado en la suerte, en la competencia, porque el primero que entrara, ese era el que iba a ser sano. Y sobre todo creer en el que un golpe de suerte me permitiría entonces tener esa oportunidad de que pueda entrar en aquel entonces cuando vea las aguas agitarse. Tal vez no todos podrían estar tan cerca del estanque por su condición. ¿Cuántas cosas pudieran suceder o cómo podría oler aquel lugar? Son de las preguntas que pudiéramos hacernos en este momento. Entre esa multitud había un hombre que llevaba 38 años paralítico. Pudiéramos decir casi la mitad de una vida. Toda una vida postrado en una camilla. Sin poder caminar, sin poder moverse. 38 años dependiendo de otros para poder hacer las tareas más básicas que los seres humanos pudiéramos hacer. Pero ¿qué sucede? Hay alguien que entra y hace también una pregunta incómoda, y este es Jesús, que llega hasta este lugar, un lugar lleno de necesidad, un lugar que no quisiera imaginarme todo lo que podría respirarse o el ambiente que se podía allí como que percibir frente a todo esto. Y Jesús se acerca frente a este hombre paralítico de 38 años y le hace una pregunta un poco, bueno, como qué pregunta. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Simplemente, a simple vista parece una pregunta cruel y muchas veces absurda. Y por supuesto que un hombre que lleva 38 años paralítico quisiera caminar. Pero Jesús es el mejor psicólogo de la historia. Sabía que no siempre es así. A veces nosotros también no queremos sanar de ciertas circunstancias que tenemos. Porque si el hombre sanaba, perdería los beneficios que genera su enfermedad. Ya no podría vivir de la limosna, tendría que conseguir un trabajo, tendría que enfrentar la vida adulta y ya no sería el centro de atención por su tragedia. Jesús le estaba preguntando, ¿estás dispuesto a asumir el peso y la responsabilidad que vienen con la salud o prefieres seguir siendo una víctima? ¿De qué manera nos vemos confrontados muchas veces, muchos de los habitantes del planeta, cuando se nos pregunta, ¿tú estás dispuesto o dispuesta a asumir la responsabilidad que conlleva que ya tú no tengas tal limitación? ¿Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad, a entonces empezar a generar otras acciones que por mi salud, por la que disfruto, por la liberación de aquello que me atacaba, entonces tengo que enfrentar? La respuesta del hombre revela que su verdadera parálisis no estaba en sus piernas, estaba en su mente. En lugar de gritar un rotundo sí, yo quiero sanar, el hombre le responde con una lista de quejas. ¿Cuáles son esas quejas? Señor, le respondió el enfermo, yo no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjese en el discurso, él no le respondió a la pregunta. Lo que hizo fue culpar el entorno cuando dijo, yo no tengo a nadie, estoy solo. Y otros llegan primero. ¡Qué injusticia! No me permiten a mí llegar primero. Ese es el idioma oficial de ser víctima, el victimismo. Cuando estamos atrapados en esa mentalidad, siempre nosotros encontramos una razón externa para justificar nuestra falta de avance. Ah, bueno, la mujer que me diste, cuando vemos en Génesis. Ah, bueno, el culpable es mi esposo, mi esposa, porque no hace lo que tiene que hacer. Ah, mis culpables son mis hijos, que no me dejan tiempo para leer, para orar, para caminar, para tomar un descanso y tener y dejar mi mente en limpio, sin hacer nada, que es parte también de nuestra salud mental, de nuestra salud corporal y emocional.
Tendemos siempre como seres humanos a echarle la culpa a todo lo demás que nos rodea y preferiblemente le echamos la culpa siempre a quien no se puede defender, a quien no puede decir no, un momento, las cosas no son de esta y de aquella manera. La economía está mal, no puedo hacer esto. Es que mis padres no me apoyaron. Es que mi pareja me arruinó la vida. Y es que nadie me da una oportunidad. El hombre de Bethesda lleva casi 40 años esperando que alguien viniera para resolverle ese problema. Pero hay algo que Jesús hace. Jesús no validó sus excusas. No le dijo, ay, pobre de ti, qué injusta ha sido la soledad contigo, la sociedad contigo. Tampoco lo cargó en brazos para meterlo al agua. Jesús ignoró por completo sus quejas y le dio una orden que requería que una acción inmediata y radical. Levántate, toma tu lecho y anda. Para que el milagro pudiera ocurrir, el hombre tenía que participar, como nosotros también tenemos que participar. Jesús le estaba diciendo, yo te doy el poder, pero tú tienes, perdón, que hacer el esfuerzo. Levántate de ese lugar de la autocompasión. Toma tu lecho, carga con aquello que te cargó a ti durante años. Asume tu historia sin que te domine y comienza entonces a caminar. ¿Y qué ocurrió al instante? El hombre que llevaba casi 4 décadas intentando excusas tomó la decisión de creer, se puso de pie y este caminó. El poder de Dios se activó en el momento exacto que él decidió dejar de ser una víctima. Eso también puede ocurrir con nosotros. Este mensaje que atraviesa esta historia, pista desde este ángulo. Creo que en otros momentos hemos hablado de esta misma historia, pero desde un ángulo diferente. Puede que nosotros tengamos tal vez 38 años o meses postrados en la camilla de la autocompasión, esperando que las condiciones sean perfectas para que alguien te pida perdón o para que un ángel baje, como lo hizo el paralítico, a quitar las aguas de nuestras vidas, por fin para nosotros poder ser feliz. Puede que nosotros hayamos convertido nuestro dolor, nuestro trauma, nuestras limitaciones en una carta que represente, bueno, esto me representa frente al mundo, frente a la sociedad, frente a mi pareja, frente a mi familia, frente a mi iglesia. Y aquí estoy culpando a otros de que yo no avanzo porque los demás tienen la responsabilidad. ¿Qué nos recuerda esta historia? Algo que sucede desde nuestra vida pasiva. Nadie va a venir a vivir tu propia vida. No puedes sanar si no sigues enamorado de querer salir de este lugar y te enamoras de tus propias excusas. Dios nos hace hoy esta también pregunta incómoda. ¿De verdad queremos sanar? ¿Asumimos la responsabilidad? ¿Estamos de acuerdo con hacerlo? Si nuestra respuesta es sí, entonces tenemos que estar dispuestos a soltar los beneficios de ser la víctima, a dejar de esperar el escenario ideal para dejar de mirar a los que llegan antes que yo. Escuchar la voz de quien te ordena levántate y atrévete a dar el primer paso, que muchas veces está y depende de nosotros. El milagro de la restauración comienza cuando termina nuestro victimismo. Y así abrazar la bendición del Señor que en cada corazón está en medio de nosotros y nos dice, hoy es el día de dejar de ser víctima, de inventar excusas y de abrazar todas las responsabilidades que conlleva en el que ya yo no tenga grilletes físicos, emocionales, mentales, de ningún tipo, y asumir la responsabilidad que conlleva. Aquel reto de Jesús al hombre no fue, Jesús no hizo una, un show mediático frente a las limitaciones de aquel hombre. Le dijo, yo conozco que tú tienes tus limitaciones, pero tus limitaciones pueden morir aquí, como pueden morir también en nuestros corazones las nuestras a partir de esta noche.
Que el Señor nos permita reflexionar y estar a punto, ahí, en la brecha, para que sea cual sea nuestra condición y nuestra parálisis, el año, el tiempo que sea, el Señor pueda hacernos una pregunta incómoda que nos permita a nosotros levantarnos, tomar nuestro lecho y andar y dejar atrás los beneficios de ser y tener discapacidad para asumir responsabilidades que ya libre tengo que asumir, tengo que enfrentar y tengo que salir adelante. Iglesia, que el Señor sea con nosotros.